La chica estaba suspendida en el aire sobre la entrada de un gran templo gris. Tenía el pelo de color lavanda y llevaba un adorno parecido a una tiara en la cabeza, adornado con gemas. Un cristal en forma de diamante, del color del cielo, descansaba sobre su frente. Vestía un vestido blanco con un escote profundo y una capa azul. Con un pergamino en las manos, la joven se dirigió a la multitud de chicos y chicas reunidos y anunció que cualquier estudiante de 19 años que no hubiera alcanzado el sexto nivel de estudios, Kai sería expulsado de la escuela. Aquellos cuyos nombres fueran mencionados podrían seguir con su día como de costumbre. Mientras la joven comenzaba a leer una larga lista de nombres, un estudiante de cabello castaño y largo llamado Gucci Yang se encontraba ansioso entre la multitud. Llevaba más de 6 años entrenándose en Chi, pero solo había logrado alcanzar el quinto nivel. Le faltaba muy poco para cumplir los requisitos necesarios para permanecer en la secta de los inmortales. Cuando se dio cuenta de que su nombre no estaba entre los anunciados, soltó una maldición y se desmayó, cayendo al suelo. El joven se incorporó de golpe en la cama, gritando, convencido de que acababa de tener una terrible pesadilla. La chica que leía los nombres se acercó a él. El chico se sorprendió por su presencia y comentó la multitud de burbujas de colores que flotaban a su alrededor, preguntándole por su origen. En respuesta, la chica afirmó que no entendía sus comentarios y reiteró que, como alguien que no había alcanzado el sexto nivel en el plazo establecido, sería expulsada. Sia mencionó que alcanzar el quinto nivel de Chi sería suficiente para garantizar su seguridad y la de sus seres queridos durante toda su vida. A pesar de ello, él pareció ignorarla e insistió de nuevo en las peculiares burbujas multicolores que la rodeaban. Enfadada por su reacción, Sia le informó a Guo que había estado inconsciente durante media hora antes de salir de la habitación, mencionando que había muchos que no podían acceder al reino inmortal. Sin embargo, el joven la interrumpió. La chica se dio la vuelta, esperando que él siguiera en la cama, pero de repente se había movido hasta situarse a solo 1 centímetro de su cara. Chai Yan estaba muy cerca de Silla, hablando una vez más de unas burbujas peculiares. Extendió la mano para tocar una de ellas. Silla estaba increíblemente frustrada y desconcertada, hasta el punto de quedarse paralizada en el sitio, maldiciendo, mientras el joven insistía en alcanzar la burbuja. En ese instante, cuando el joven entró en contacto con el orbe azul, sintió dolor y como si una fuerza misteriosa se apoderara de él. Sia, furiosa por las acciones de Guo, le dio un fuerte golpe en la cara, enviándolo contra la pared. Justo entonces, otro joven entró en la habitación, anunciando alegremente que Shay Young había recuperado la conciencia, pero su sonrisa se convirtió rápidamente en asombro ante la escena que tenía ante sí. Sia se acercó al joven, con voz llena de ira, exigiéndole que se asegurara de que la chica desocupara la habitación. Mientras tanto, Shay Young estaba de rodillas en el suelo, expresando su preocupación por si se había roto alguna costilla. El joven se agachó, riéndose mientras le señalaba a Guo que lo había visto intentar tocar a Sia. Comentó que Shay Young tenía la intención de abandonar la escuela, pero aún así tenía la audacia de intentar tocar las manos de la miembro más hermosa de la secta, Z. King Q, indiferente a los comentarios del chico e imitando su expresión, se centraba únicamente en las burbujas que se arremolinaban a su alrededor, que, aunque ligeramente diferentes de las de King Q, eran en general similares. El chico le preguntó a Guo si sabía que Silla, como discípulo interno que se sometía al examen, ocupaba el primer lugar en destreza física. En ese momento, Guo se levantó y comenzó a acercarse a las burbujas que rodeaban al chico. El chico se sintió incómodo por las acciones de Guo y le preguntó qué estaba haciendo. Guo respondió que las cosas no eran lo que parecían. Dudando de él, el chico salió corriendo del edificio, proclamando que Chai Yong era un pervertido, mientras Guo le gritaba que había malinterpretado totalmente la situación. Gu se quedó en la puerta, reflexionando sobre cómo todo lo que estaba sucediendo a su alrededor no era más que un gran malentendido. De repente, se fijó en numerosas burbujas que flotaban dentro del edificio, cada una con inscripciones como el atributo de la fuerza vital de un árbol. Se acercó a las burbujas y las tocó con el dedo para reventarlas. Para su sorpresa, descubrió que cuando las reventaba, su cuerpo absorbía todo lo que estaba escrito en ellas. El joven se sintió eufórico por este descubrimiento y contempló la posibilidad de convertirse en alguien extraordinario con tales habilidades. Sentado en el suelo de su habitación, Exe Young contemplaba una piedra azul brillante que tenía en la mano.
llegó a la conclusión de que la fuerza vital de las burbujas mejoraba las capacidades de cultivo, e incluso la piedra de baja calidad que estaba considerando aportaba unas impresionantes 97 unidades de vitalidad. Después de absorber la piedra, la propiedad original de la burbuja desapareció y se transformó en una cuenta atrás. Confuso sobre por qué de repente había empezado a ver esas burbujas, decidió que, ya que se le había concedido esa oportunidad, la aprovecharía al máximo. Al día siguiente, dos chicos que caminaban por la plaza hablaban de Gu Chiyong. Uno expresaba su incredulidad ante la idea de que Che Yong pudiera ser un pervertido. Mientras tanto, el otro se alegraba de que Gu hubiera suspendido la prueba y pronto fuera expulsado de la secta. De repente, oyó la voz de Che Yong detrás de él, llamándole por el nombre de Shanghai. Yang se volvió hacia Sachet Yong y enseguida salió corriendo, gritando. Yang le suplicó a Gu que lo dejara ir, pero Shi Yong solo sonrió con ira e insistió en que no podía hacerlo porque Yang poseía lo que él necesitaba: burbujas. Shanghai huía de Gu Chiyong, suplicándole que dejara de perseguirlo. Yang respondió que si Xiang dejaba de correr, Gu dejaría de perseguirlo. Etercis. Young se dio cuenta de que necesitaba absorber más puntos de atributo de árbol lo más rápido posible para restaurar su talento. De lo contrario, incluso con más fuerza vital, sería inútil absorberla. Si Gu abandonaba la secta, podría perder la oportunidad de reunir puntos de atributo en el futuro. De repente, Sejong se detuvo cuando vio a un joven cerca del cual flotaba una burbuja nueva, hasta entonces desconocida, lo que le dejó tan asombrado que dejó de perseguir a Yang. El joven saludó a Che-Yong con una cálida sonrisa. Jae-Yong se rió entre dientes y entrecerró los ojos con una mirada traviesa, lo que hizo que el joven se sintiera bastante asustado. En respuesta a esto, el joven siguió el ejemplo de Yang y comenzó a huir de Gu mientras gritaba. Jae-Yong persiguió a los dos jóvenes, ordenándoles que se detuvieran, mientras Jin, que se refería al segundo chico como Wu, preguntaba cómo se habían metido en semejante lío, observando la escena desde un lado. La multitud de estudiantes observaba conmocionada, suplicando que alguien pusiera fin al alboroto. Jae-Yong continuó su persecución, llamándolos bastardos y exigiéndoles más energía con urgencia. Se dio cuenta de que si no absorbía sus atributos, sería expulsado de la secta ese mismo día. Wu y Jan no eran conscientes de las burbujas que los rodeaban y estaban confundidos por la petición de Jae-Yong de que chuparan. Estaban más convencidos que nunca de que Gu era un pervertido. De repente, Yang se detuvo y extendió el brazo hacia la izquierda, lo que provocó que Wu chocara contra él y maldijera por la sorpresa y el dolor. Yang expresó su sorpresa por el hecho de que él y Wu huyeran de Sejong, animándolos a que dejaran de huir, ya que ellos estaban en el sexto nivel de Chi, mientras que Gu solo estaba en el quinto, lo que les permitía dominarlo fácilmente sin miedo. Gu, al oír esto, se detuvo bruscamente y preguntó por qué huían de él, insistiendo en que no hacía daño a nadie. En ese momento, Wu se inclinó para susurrarle a Yang que había oído rumores de hombres a los que mujeres poseídas por un fantasma les habían drenado la energía. Especuló que Gush Yong podría haber despertado recientemente de su inconsciencia y que posiblemente estuviera poseído, por lo que quería absorber la energía de los hombres. Después de escuchar las teorías de Wu, Yang concluyó que la mejor solución era usar los puños, y la tensión comenzó a aumentar mientras se preparaban para la pelea. Al notar la creciente tensión, Jae-Yong se sintió afortunado de que Yang estuviera ansioso por enfrentarse a él, ya que eso le ahorraba la molestia de pensar cómo quitarle las burbujas. Anunció que estaba listo para pelear y preguntó cuál de los dos daría el primer paso. Yang sugirió que nadie querría enfrentarse a Shaitan en un combate 1 contra 1 e instó a todos los estudiantes a unirse contra este pervertido. Jae-Yong simplemente sonrió y expresó que estaba bastante contento con el plan actual. Se dio cuenta de que, en lugar de preocuparse por cómo conectar con tanta gente, ahora podía centrarse únicamente en reunir burbujas en lugar de participar en un combate directo. En ese momento, mientras Shi Yang estaba perdido en sus pensamientos, John de repente le golpeó en la cara, preguntándole qué estaba pensando y comentando que se reía como una niña. Tae-Yong sintió cómo la ira crecía dentro de él y maldijo al señalar que aún no había declarado su disposición para la batalla. Reflexionó sobre lo afortunado que era por haber adquirido el atributo de Sang.
De lo contrario, esta lesión no tendría sentido. En un instante, una multitud de estudiantes se abalanzó sobre Shiyong desde todos los lados, lanzándole insultos al unísono. Mientras lo abrumaban con puñetazos, él se mantuvo concentrado en absorber los atributos, jurando mentalmente que se vengaría de todos ellos en el futuro. Sin embargo, tras acumular un número significativo de burbujas, el individuo se dio cuenta de que sus habilidades de cultivo no podían soportar una cantidad tan grande de puntos de atributo. De repente, apareció en la calle y observó a todos los presentes con asombro. Solo se pregunta si hay alguna forma de conseguir parte de la recompensa por adelantado. De repente, sintió un tirón en la espinilla. Al mirar hacia abajo, vio a un niño pequeño. Estaba tirado en el suelo, maltrecho y suplicando ayuda a Sahir, con varios atributos de diferentes colores en las manos. La chica miró a Gu con sorpresa antes de darle una patada con tanta fuerza que lo lanzó varios metros, haciendo que soltara uno de los atributos. Cheyong reflexionó para sí mismo que ese golpe había sido cruel y que él debía de haber herido gravemente a la chica anteriormente. Después de todo, la chica era reconocida como la mejor genio de la intersección y estaba a cargo de supervisar la secta exterior. El joven contó todos sus objetos y se dio cuenta de que aún tenía un déficit. Sia se enfrentó a Geu, blandiendo su espada y llamándole bastardo, recordándole que cualquiera que no haya alcanzado el sexto nivel de Chi puede abandonar la secta externa. En respuesta, Exe Yang afirmó en voz baja que ya había alcanzado el sexto nivel de encarcelamiento del Chi. La chica replicó que ella era la discípula principal de la secta Nube Verde y que podía ver claramente su nivel de cultivo. Sia afirmó que Gu apenas había alcanzado el quinto nivel de Chi en ese momento, y, aunque era una mejora con respecto a lo que tenía en el momento del anuncio de la lista, el quinto nivel seguía siendo solo el quinto nivel. Ella le ordenó que abandonara la secta, afirmando que no le haría responsable de sus acciones pasadas, pero que si Gu continuaba con sus mentiras y engaños, no dudaría en desmantelar su débil cultivo. Los demás estudiantes que observaban el intercambio sintieron un poco de lástima por Chai. Yan Chong señaló que entendía el fuerte deseo de Shi Yong de permanecer en la secta, pero que alcanzar el sexto nivel de Chi antes de cumplir los 18 años era crucial. Esta norma era esencial para evaluar si un estudiante podía seguir avanzando en su nivel en el futuro. Además, cualquiera que deseara unirse a la secta debía tener al menos un rango de tercer nivel. En respuesta, Gu volvió a gritar, insistiendo en que efectivamente había alcanzado el sexto nivel. Seo miró a Shiyong con irritación, pero no tuvo oportunidad de hablar, ya que el chico declaró que si la chica no le creía, podía verificar su afirmación por sí misma. La chica lo llamó obstinado y le advirtió que si seguía mintiendo sobre no haber alcanzado el sexto nivel, lo destruiría. Jae-young preguntó qué pasaría si resultaba que realmente había alcanzado el sexto nivel de Chi. Sia respondió que, si ese fuera el caso, recibiría todo lo que deseara, y juró que mantendría su promesa. Los estudiantes que observaban a Xia y Gu susurraban entre ellos, llamando tonto a Gu por atreverse a desafiar a la hermana mayor Silla. La hermana en cuestión era la genio más destacada del clan, con un talento excepcional, cuya cultivación ya había alcanzado la cima del reino Yuan, a solo un paso de avanzar al siguiente reino. Por otro lado, Shi Yong era un discípulo de la secta exterior que ya había sido expulsado. Los estudiantes no podían comprender cómo se atrevía a desafiarla. El joven se sorprendió por la declaración, ya que no había propuesto un duelo, y creía que simplemente se le exigía mantener su posición en el sexto nivel de Chi durante el mayor tiempo posible. El chico observó así como si fuera una burbuja y reconoció su diligencia, vitalidad e intención con la espada basándose en sus propias experiencias. Llegó a la conclusión de que la vitalidad era la más importante de estas características. Este rasgo influye directamente en la capacidad de cultivo de una persona, y existe un hueso raíz que puede mejorar la eficiencia de la energía vital que Jeu ya ha absorbido. El efecto del atributo al que Shiyong se refería como intención espada seguía siendo un enigma. Su le ordenó al chico que la atacara para evaluar su fuerza. Sin embargo, él se negó, ya que había oído que la chica ya había alcanzado la cima de la esfera Yuan. Su estaba 2 niveles por encima de Yang, lo que significaba que podía derrotarlo fácilmente con una sola mano. Él señaló que, en esas circunstancias, le resultaría difícil demostrar su verdadera fuerza,
La chica replicó que solo podría evaluar el nivel de Jiu después de que él intentara una estocada, ya que se trataba de una prueba de nivel y no de un duelo. Ella no iniciaría un ataque, permitiendo que Shi Yong la golpeara sin peligro. La chica respondió exactamente como el chico necesitaba, lo que le llevó a reflexionar. Él se abalanzó sobre ella con la intención de quitarle la fuerza vital, pero ella lo esquivó con agilidad y destreza, lo que le llevó a solo poder agarrar la burbuja que contenía su intención espada. Intentó una vez más apoderarse del atributo deseado, pero sí demostró ser demasiado ágil y volvió a esquivarlo. La chica apuntó con su espada a Zhu, concluyendo que no estaba lo suficientemente preparado y que ni siquiera había alcanzado el quinto nivel. Mientras tanto, cuando el chico tocó la burbuja que contenía la intención de la espada, un aura azul de espada lo envolvió. Sintiéndose menospreciada por la distracción de Shi Yong durante su lucha, la chica le dio una fuerte bofetada en la cara. Él salió volando varios metros, profiriendo maldiciones por el camino. ¿Lo ves? Le aconsejaste a Gu que lo mejor para él era rendirse. Ella se dio la vuelta para marcharse, pero de repente, Shi Yong la llamó, deteniéndola en seco. La chica miró a Shi Yong con curiosidad, y él le preguntó si era el momento adecuado para actuar. El chico corrió rápidamente hacia la chica, al tiempo que agarraba una espada de uno de los otros estudiantes. Blandió su espada en el aire, dejando tras de sí un rastro azul. Todos se quedaron asombrados al ver que la espada emitía un aura. Mientras tanto, Shi Yong se quedó boquiabierto. Gu le expresó su gratitud por permitirle participar en la prueba y le quitó otra habilidad. El chico reflexionó sobre su buena suerte, dándose cuenta de que solo él podía percibir las burbujas. Ni siquiera había considerado que la intención de la espada pudiera impulsarlo al sexto nivel, y que la fuerza vital del mejor experto del cruce fuera un regalo invaluable para alcanzar ese rango. La chica, abrumada por la emoción, comenzó a preguntarle al chico dónde había adquirido el aura de la espada. Le costaba creerlo, ya que solo aquellos que habían dedicado muchos años al manejo de la espada podían dominar tal aura, y no podía comprender cómo un discípulo de la secta exterior podía lograrlo. En respuesta, el chico simplemente se rió, recordándole su promesa anterior de hacer cualquier cosa por él si tenía éxito. Bromeó diciendo que le gustaría ocupar su lugar y que, ahora que había aprobado la prueba, se sentía con derecho a pedirle lo que quisiera. La chica expresó su esperanza de que el chico mostrara al menos un poco de integridad moral cuando se presentara a la prueba Intersect. Gu aclaró que solo estaba bromeando sobre la promesa que ella había hecho, explicando que su abuelo solo estaba preocupado porque lo expulsaran de la secta, por lo que había aumentado la competencia con Seo. A esto, la chica respondió que, una vez que lo liberaran, debía ir a la puerta interior y mencionar que iba a reunirse con ella. Los estudiantes quedaron bastante sorprendidos por esta respuesta. Incluso Se-Young se sorprendió por la reacción de Silla y sintió una punzada de vergüenza. Decidió que primero debía visitar el pabellón de las escrituras tibetanas. Salió del pabellón de las escrituras tibetanas con un pergamino en la mano. Lamentó que los discípulos de la secta exterior solo pudieran alcanzar el nivel inicial, aunque la técnica de espada del asesino solitario que había comprado tenía fama de ser de primera categoría. Se rumoreaba que un entrenamiento eficaz podía incluso aprovechar las energías de la Tierra. La mayoría de las cualidades que pertenecían a los discípulos de la secta externa fueron absorbidas por Shi Yong, lo que provocó la desaparición de la piedra esencial. En realidad, la fuerza vital de estos objetos era bastante lamentable. A pesar de todo, no podía permitirse perder la prueba de promoción al patio prevista para dentro de 6 meses. Al fin y al cabo, tenía la intención de ir allí para medir sus propias habilidades. Unos días más tarde, en las montañas Kilian, Gu estaba explorando su hipótesis de que los monstruos también poseían atributos. Su teoría se confirmó cuando se encontró con un oso caracterizado por los atributos de ira, protección y fuerza. Sin embargo, no había previsto encontrarse con una bestia de segundo rango justo al comienzo de su viaje por las montañas. En el continente Tianyuan, los monstruos de primer y segundo rango son comparables al área de encarcelamiento Chi, mientras que los de tercer y cuarto rango corresponden al área gigante. Los de quinto y sexto rango se relacionan con el reino de la verdad condensada, y los de séptimo y octavo rango se alinean con los reinos Chu y Pil. En última instancia, el noveno rango corresponde al reino de Shanghái. El oso que observó Gu era más poderoso que él,
lo que le obligó a proceder con cautela. Cerca de allí, un discípulo de la intersección junto con discípulos de la secta exterior se dedicaban con confianza a cazar al mismo oso. Los discípulos de la secta exterior comentaron la audacia de alguien que se atrevía a molestar al rey, que recientemente se había aventurado solo en las montañas Kilian. Uno de los discípulos de la secta exterior que acompañaba a Hua comenzó a relatar los acontecimientos de unos días antes en los que estaban involucrados Gu y Xia. Durante su narración, mencionó a la hermana Shu por su nombre, lo que le valió una bofetada de un enfurecido él, estaba seguro. El hombre estaba furioso porque un discípulo de la secta exterior se atreviera a referirse a la hermana Shu por su nombre. Shiran, lleno de ira tras darse cuenta de que Shiyong ahora tenía la capacidad de indagar y observar todo, quería averiguar la ubicación actual de un individuo en particular. Mientras tanto, Gu estaba enfrascado en una batalla con un oso para adquirir sus atributos. Reconoció que no podía derrotar al oso, por lo que se propuso absorber tantos de sus atributos como fuera posible. Durante el enfrentamiento con el oso, ejecutó la técnica de la espada asesina solitaria, derribando con éxito a la criatura de un solo golpe. Afortunadamente, la mayoría de los atributos de las bestias demoníacas son externos, lo que permitió a Gu absorber la energía del oso para debilitarlo. Sin embargo, nunca imaginó que el atributo de la ira fuera tan potente. Hu lamentó la ausencia de atributos de fuerza vital en la bestia, especulando que se debía al bajo nivel del oso. En ese momento, unos pasos y una voz pillaron a Gu desprevenido, ya que se dio cuenta de que el discípulo de la secta exterior, que estaba a punto de ser expulsado solo 2 días antes, ahora era capaz de derrotar a la bestia por sí solo en el 5.º nivel de Chi. Chai Jung se volvió sorprendido por el sonido, expresando burlonamente su incredulidad de que Gu hubiera alcanzado realmente el 6.º nivel y pidiendo a Shiyong que le explicara cómo lo había logrado. En respuesta, Gu preguntó groseramente por la identidad del hombre, a lo que se le informó que el hermano mayor del que estaba tan seguro, clasificado entre los 30 mejores discípulos de la secta interna, estaba justo delante de él. Se le aconsejó que respondiera rápidamente cuando alguien así le hablara. Chai Jung se disculpó, afirmando que ni siquiera recordaba quién ocupaba el 2.º lugar, y mucho menos quién ocupaba el 30.º. Shiran se enfadó por el sarcasmo de Gu y ordenó a sus seguidores que le dieran una lección a Shiyong. 2 hombres y una chica armados con espadas se acercaron a Gu para atacarlo, pero él utilizó el atributo de la ira para esquivarlos con una velocidad extraordinaria. Él y el guardaespaldas de Shiran especularon que la increíble velocidad de Geu podría indicar que era un cultivador corporal. Gu señaló que había invertido un esfuerzo considerable en lidiar con los osos, observando que las 3 personas que lo atacaban estaban al menos en el 8.º nivel de encarcelamiento de Chi, si no más alto. A pesar de la habilidad de Se-Yong para evadir un ataque, un discípulo interno lo esperaba, cuyo nivel era desconocido para la chica. La chica mencionó que nunca había conocido al hermano Hua y que no lo conocía, sugiriendo que debía comunicar directamente lo que Shiran requería de Gu. En respuesta, Shiran afirmó que, aunque Qiang no tenía vínculos con Hua, deseaba ayudar al rey a evitar la desgracia de una promesa que lo convertiría en héroe. Propuso que la chica pudiera desarrollar sentimientos de gratitud hacia él, lo que podría dar lugar a una historia cautivadora. Se-Yong comprendió rápidamente que Shiran pretendía eliminar a Gu. Hua comentó que Se-Yong se había aventurado solo en la cordillera de Kilian en el 6.º nivel de Chi, y que, lógicamente, lo más sensato en tales circunstancias sería que fuera devorado por los monstruos. En ese momento, Gu señaló detrás de él con sorpresa, exclamando que la hermana Silla también había llegado a las montañas. Shiran miró hacia atrás, pero no vio a nadie. Se dio la vuelta y se dio cuenta de que Gu había aprovechado la distracción para ocultarse mientras él estaba momentáneamente distraído. Gu, ahora escondido en un árbol, gritó que Jia Kongku estaba incluso dispuesto a sacrificar la cabeza de su perro para cumplir la promesa hecha a Shayan. A continuación, Gu desapareció, lo que llevó a algunos a ordenar a sus hombres que lo persiguieran, afirmando que Gu había huido a lo profundo de las montañas Kilian. Qiong saltó de rama en rama, evadiendo a los discípulos Intersect que lo perseguían. Liu pensó que los 30 mejores discípulos de Intersect debían de estar ahora en el reino de Jahuan, y que los 3 guardaespaldas de Huo probablemente habían alcanzado el 8.º nivel de Chi. El joven reconoció que no tenía ninguna posibilidad contra ellos en una lucha justa mientras esquivaba una serpiente,
se dio cuenta de que, aunque su velocidad se viera comprometida, sería incapaz de resistirles. Gu comprendió que, con solo un mes más de preparación, podría derrotarlos fácilmente. Por ahora, el joven solo podía esconderse entre las montañas de sus perseguidores y evaluar si Gu podía aprovechar la fuerza de las bestias monstruosas para vencer a sus oponentes. En ese momento, una impresionante joven con un vibrante cabello rosa paseaba por las montañas boscosas. Oculto entre las ramas, había una figura vestida con un atuendo oscuro, similar al de un ninja, observándola. De repente, la chica se detuvo y gritó, preguntando por el retraso de sus compañeros, que se suponía que debían asistir a la reunión. El hombre escondido lanzó una bengala al cielo, proclamando que había visto al objetivo y que necesitaba refuerzos, haciendo una señal a los guerreros celestiales desde su reino celestial. A continuación, el espía saltó del árbol, listo para emboscar a la chica por detrás, con una lanza en la mano. Sin embargo, ella se dio la vuelta y preguntó si quien la había atacado la había llamado. En respuesta, recibió 2 golpes que lo lanzaron contra un árbol, detrás del cual Gucci Yong observaba en secreto, conteniendo la respiración y pensando que se había encontrado con una criatura formidable. Reflexionó sobre la extraordinaria fuerza de la chica, algo a lo que nunca se había enfrentado antes. Al mirar al espía muerto, se fijó en los atributos del hombre y se dio cuenta de que estaba por encima del nivel Kaeyun, lo que indicaba que esta chica estaba en el reino de la verdad. De repente, un grupo de samuráis, parecidos al atacante, la rodearon. Ella se sorprendió por la multitud enviada para capturarla. La joven preguntó a su líder cuáles eran sus intenciones con respecto al palacio. Le explicaron que la princesa estaba aislada en las montañas Kilian, lo que la convertía en una oportunidad única, y que su linaje era particularmente atractivo. La princesa respondió que había oído que el palacio celestial estaba poblado por poderosos maestros, e incluso un guerrero novato necesitaba una fuerza considerable para poder entrar. Reflexionó sobre la identidad de sus oponentes. ¿Eran uno de los 4 grandes funcionarios del reino Yuan? ¿O una de las 12 deidades? Mientras tanto, Gu tomó los atributos del samurái caído y ocultó el cuerpo entre los arbustos. El dios del sol expresó sus más sinceras disculpas a la princesa y la invitó a reunirse con los maestros en Shun. Una chica con una mirada traviesa y desafiante preguntó qué ocurriría si decidía no acompañarlos. Se le informó de que tendrían que llevarla por la fuerza, lo que provocó que varios samuráis se acercaran a ella. La chica maldijo y exigió que Sinjin acudiera directamente a ella. El dios del día respondió que este importante asunto había sido comunicado a las autoridades celestiales y que se esperaba que el maestro Xinjiang supiera dónde se encontraba la princesa. Mientras tanto, Kyong, aún oculto detrás del árbol, absorbía energía atributiva en cantidades sustanciales. Por otro lado, los 3 compañeros de Hua buscaban a Kyong, desconcertados por su rápida huida, dado que solo estaba en el 6º nivel de Chi. La chica expresó su miedo a estar en las montañas, preocupada por la posibilidad de encontrarse con monstruos más formidables, sin estar segura de su capacidad para vencerlos. En respuesta, otro escolta la tildó de cobarde y le recordó que el hermano Hua ya estaba a salvo dentro de la enorme esfera, por lo que no había nada que temer. De repente, se produjo una conmoción en el bosque, que asustó a los pájaros y los hizo emprender el vuelo. Los discípulos de la secta se dieron cuenta y supusieron que el chico se había encontrado con un monstruo, lo que les llevó a correr hacia el lugar del ruido. Al llegar, encontraron a un joven escondido detrás de un árbol y preparado para atacar. Era Gucci Yong. Dai saltó de entre los arbustos, espada en mano. El joven se estremeció, pero se alegró de que los acontecimientos se desarrollaran según lo previsto. Pensó que el final estaba cerca. El niño corrió hacia la princesa, rodeada de numerosos ninjas, que lo acusaron de ser un asesino, señalando a Hua y a sus compañeros. Jae Yong afirmó que ellos habían matado al samurái y lo habían escondido entre la maleza. El dios del día interrogó a Hua y a sus guardias sobre su identidad. Ansioso, Geu instó a todos a responder rápidamente. Al darse cuenta de que los que tenía ante sí eran maestros, supo que debía ser cauteloso con sus palabras. Se presentó y declaró que era discípulo del cercano rey insecto. El chico señaló que él y su grupo tenían la misión de capturar a un discípulo externo expulsado de Gucci Yong.
En respuesta, Gu declaró airadamente que todo eso era falso y que él no tenía conocimiento de la situación. El líder del grupo exclamó que el ruido era excesivo y ordenó que todos fueran eliminados inmediatamente. Alguien, presa del pánico, les suplicó que no mataran a nadie, ya que era excesivamente cruel. Sin embargo, los samuráis ya estaban decididos a atacar a los estudiantes. Él y sus compañeros maldijeron su difícil situación debido a Yehu y decidieron que tenían que escapar rápidamente del bosque. Le recordó a Young que todos los guerreros que habían atacado eran expertos en las técnicas de la esfera gigante y que debía formular un plan antes de enfrentarse a ellos. Miró a la princesa y se dio cuenta de que ella no estaba alineada con los atacantes. De hecho, refugiarse detrás de ella sería la opción más segura para Gu. Shiyong corrió hacia la chica, pero ella le lanzó una mirada irritada. Sintió una energía letal que emanaba de ella, lo que le hizo sentir incómodo. Se sorprendió al reconocer que la chica a la que había dejado atrás y que pensaba que se estaba escondiendo poseía un aura mortal. Taeyong recordó el aura de espada que había adquirido de Zeta King, que había sido invaluable en ese momento. Ahora necesitaba obtener el aura de la princesa para asegurar su supervivencia. El chico lanzó un ataque contra la chica utilizando técnicas de espada asesinas, con el objetivo de obtener su poderoso aura. Gu estaba a punto de apoderarse del atributo cuando la chica lo empujó bruscamente. Afortunadamente, logró adquirir el atributo justo a tiempo. Sheyong estaba imbuido del poder del atributo, y la princesa, al notar el nuevo aura asesina de Gu, no podía comprender cómo había obtenido sus poderes. Los samuráis reconocieron que Shiyong tenía el mismo aura que la princesa, lo que sugería una posible conexión sanguínea, por lo que se dieron cuenta de que no podían permitir que escapara. La chica escuchó estos comentarios y concluyó que Gu debía de ser pariente suyo. Los samuráis cargaron contra la princesa, pero ella los repelió sin esfuerzo con un simple movimiento de muñeca. El dios del día lanzó un ataque contra la princesa, alegando que había descubierto que ella había alcanzado la cima del reino de la verdad condensada 3 años antes. Por lo tanto, al conquistarla, creía que podría aprovechar toda la fuerza de su sangre. En represalia, la joven atacó al dios del día, afirmando que derrotarla estaba más allá de sus capacidades. Alguien que escuchaba a escondidas su conversación sospechó que la princesa podría ser una reencarnación de la sangre. La chica que estaba a su lado le preguntó a Shiran qué quería decir. Él explicó que los responsables de tales reencarnaciones poseen talentos únicos deseados por todos los cultivadores inmortales. Su ritmo de cultivo supera con creces al de las personas comunes. Si sobrevivieran, trascenderían la esfera de Shanghai, siendo la supervivencia el factor esencial. Según el folclore, la sangre es un ser maligno primordial, leal solo a una pareja designada a lo largo de la eternidad. El genio necesario para reencarnarla era crucial, hasta que la Tierra Santa descubrió un efecto elixir. Varios maestros prominentes se enteraron de esto cuando infundieron sangre en sus pociones, logrando resultados que podían elevarlos más allá de la esfera de Shanghái, tras lo cual los reencarnados de sangre ya no fueron considerados genios. Cada reencarnado fue enviado a Tierra Santa para ser cultivado como un elixir, considerado un recurso perpetuo debido a sus ciclos infinitos de renacimiento. Sin embargo, el material para el elixir, los niños se enteraron de su sombrío destino y huyeron. Cada reencarnación estaba marcada por una estrella letal en los cielos. Por lo tanto, cuando la sangre entró en el reino mortal, la Tierra Santa comenzó una caza, aniquilando finalmente a todo el linaje. Ella advirtió a Gush Jong que, si realmente estaba vinculado a la sangre, la secta lo expulsaría sin duda al descubrirlo. El chico se sorprendió al darse cuenta de que la chica cuyo aura había asimilado era una reencarnación de la sangre. En consecuencia, cuando Gu absorbió su presencia asesina, el samurái identificó erróneamente a Sejong como parte de la dinastía. Sejong sintió alivio al ver que la princesa se enfrentaba al dios del día, lo que le permitía un respiro. La deidad del día estaba evadiendo otro golpe de la princesa y estaba a punto de descender al suelo cuando de repente fue atrapado por una mano invisible. Se reveló que era el Señor del cielo. Todos los samuráis, junto con el dios del día, se inclinaron ante él, encantados por la oportuna llegada del Señor. El hombre señaló que no había habido sangre durante 3 años,
lo que sugería que el equipo del dios del día había cumplido con éxito su misión. En consecuencia, a su regreso al Palacio Celestial, le esperaban recompensas. Flavius mencionó que se ocuparía personalmente de la princesa y tenía la intención de hablar sobre los estudiantes cuando Hua lo interrumpió. Se presentó a sí mismo y a sus compañeros, expresando su deseo de ayudar a asegurar la sangre que fluía. El Sea reconoció su familiaridad con los 4 clanes prominentes y expresó su sorpresa al encontrarse con sus discípulos. Hua acusó a Gu de cometer numerosas fechorías dentro de la secta, señalando que Shiran lo perseguía por su aura, pero sin darse cuenta interrumpió al samurái y al dios del día. Gu se dio cuenta de que había surgido otro adversario formidable y supo que tenía que escapar mientras tuviera la oportunidad. El señor ordenó al samurái y al dios del día que persiguieran a Gu. Sin embargo, la princesa lanzó un ataque contra el dios del día, afirmando que su batalla aún no había terminado, pero el señor intervino, indicando que ahora él era su rival. El señor concluyó que el demonio del reino Yuan estaba protegiendo a un niño que había llegado a la zona de la prisión Qi, y preguntó al rey Luján sobre las posibilidades de Gou de evadir a los samuráis del Palacio Celestial. El dios del día se quedó solo en el bosque, escudriñando los alrededores en busca de Hou. Mientras tanto, Gu se ocultaba detrás de un árbol, reflexionando sobre el sorprendente hecho de que, incluso después de obtener el atributo de agilidad del monstruo, seguía sin poder evadir al dios del día. Chai Yan miró hacia atrás, hacia el lugar donde se encontraba su perseguidor, pero solo encontró el vacío. Concluyendo que el dios del día se había marchado, salió de su escondite, sintiéndose seguro. En ese instante, el dios del sol, oculto en el mismo árbol, saltó sobre Shiyong con la intención de matarlo. Sin embargo, Shiyong sonrió como si fuera su señal y esquivó hábilmente el ataque descendente. El dios del sol se da cuenta de que está atrapado en un pequeño hoyo lleno de los huevos rotos que acababa de romper. Geu comentó la falta de preparación de los dioses, apuntando especialmente al dios del sol, y cuestionó si estaba cazando o robando huevos. El adversario respondió sugiriendo que Geu le había tendido una trampa. Pero antes de que pudiera dar más detalles, una enorme serpiente se abalanzó desde un lado, enrollándose alrededor del dios sol e inmovilizándolo contra el árbol. Shiyong identificó a la criatura como una pitón de 4.º rango, ahora mucho más fuerte que las criaturas de la región de Giu, y señaló su aparición cada vez que alguien codiciaba su nido. Gu comentó la imprudencia del dios Sol al romper sus huevos y le advirtió que se preparara para la ira de la pitón. Cuando la serpiente abrió la boca para atacar, el dios Sol la detuvo con un simple gesto, afirmando que una bestia tan insignificante nunca podría derrotarlo. Shiyong se colocó sobre la cabeza de la serpiente y declaró que no sería el monstruo quien se enfrentaría a él. En ese momento, extrajo los atributos de agilidad, sed de sangre y fuerza de la criatura, blandiendo su espada mientras proclamaba que los asesinos esperaban su castigo. El golpe hirió a la bestia y rozó al dios Sol, pero no gravemente. El oponente replicó que Gu había cometido un error crítico al desplegar la pitón, ya que Qiong no reconoció que ascender a las filas de los 12 dioses del Reino Único en el Palacio Celestial requería alcanzar la esfera de la verdad condensada. En respuesta, Geu desestimó las afirmaciones del dios Sol como absurdas, sugiriendo que su oponente simplemente estaba ganando tiempo debido a su fuerza menguante hasta que llegaran los otros samuráis. El dios Sol replicó, insistiendo en que un simple muchacho como Gu, limitado al área de confinamiento Qi, no tenía ninguna posibilidad contra él. Tras esas palabras, el adversario se derrumbó. Cansado, Shiyong mencionó que su espada estaba manchada con el veneno de una cobra real, que había reservado para nosotros. Shiran señaló que sin esta espada, Gu no habría podido vencer al dios del día. Jung reflexionó que, lamentablemente, al alcanzar el nivel de la esfera de la verdad concentrada, el cultivo del chi adquiere una naturaleza más introspectiva, lo que implica que el dios del día carece de las burbujas de fuerza vital que lo acompañan. Qiong decidió tomar la máscara del dios del Palacio Celestial, creyendo que podría resultar beneficiosa en el futuro. De repente, llenos de confianza, él y sus 3 compañeros salieron del bosque. Al ver al dios del día caído, sintieron una punzada de miedo hacia Gu. Sin embargo, Hua comentó que, incluso en el nivel de la región de Yu,
él no percibiría el poder del dios del día, y un discípulo mediocre como Gu no podría haberlo matado. Pocos sospechaban que el dios del día debía de haber estado luchando contra una pitón mientras Shiyong lo atacaba por la espalda. A Gu le pareció intrigante esta teoría, pero insistió en que él había desatado a la bestia contra el dios del día. Kuo ordenó a sus seguidores que capturaran a Shiyong y lo llevaran ante el Señor Celestial, lo que provocó que el trío se abalanzara sobre Gu con la intención de atacarlo. Un aura amenazante envolvió a Cheyong. No mostró ningún temor cuando dos estudiantes, ambos al menos en el 8º nivel de confinamiento de Chi, se abalanzaron sobre él. Con un movimiento rápido, los levantó del suelo antes de dejarlos caer de nuevo. Al presenciar esto, alguien gritó incrédulo, cuestionando la presencia de un usuario de Chi de 6º nivel que podía derrotar a oponentes tan formidables con un simple gesto. Che-Yong respondió que no podía comprender por qué querían eliminarlo. Gu especuló que deseaba impresionar a la hermana Xia, revelando que Shiran podía matar sin esfuerzo a cualquiera que conociera por primera vez, sin ningún rencor. Añadió que si el tipo estaba tan ansioso por conocer el motivo, debía tener en cuenta su propia vulnerabilidad, ya que eliminarlo era la opción más sencilla. En respuesta a esto, Shiran cargó contra Gu con su espada, listo para atacar. Che-Yong se dio cuenta de que Shiran estaba posicionado dentro de la esfera Yuan, lo que indicaba que Gu no podía enfrentarse a él directamente, ya que Hua poseía mucha más energía. Esto significaba que Sek-Yong tenía que actuar con rapidez. ¿Quién debía aprovechar la oportunidad para provocarlo y atacar con toda su fuerza? Después de pensarlo, Gu desafió audazmente a Hua, declarando que si quería matarlo, debía intentarlo. Geu intentó entonces escapar repentinamente, pero se movió a una velocidad increíble. Shiran quedó desconcertado por ello, ya que tal velocidad parecía estar a la altura de los avances tecnológicos de la Tierra. Encaramado en un árbol, Che-Yong le preguntó a Hugh cómo un discípulo clasificado entre los 30 mejores podía luchar contra un discípulo de la secta exterior que buscaba ascender. En realidad, los atributos de la pitón que Ix-Se-Yong había absorbido mejoraban aún más su velocidad. ¡Guau! Furioso, gritó que pronto tendría al joven suplicando perdón de rodillas antes de lanzarse contra él con su espada. Mientras tanto, Gu descendió del árbol, satisfecho de que su plan se estuviera desarrollando según lo previsto. Estaba ansioso por poner a prueba su nueva fuerza. Las espadas de los dos chocaron, y la espada Kion cortó el arma de Shiran. Este salió volando por los aires y cayó al suelo. Gu presionó su espada contra la garganta de Shiran, burlándose de él por la sensación de haber sido derrotado por un discípulo como él, refiriéndose a Hua como maestro. Turan protestó enérgicamente, alegando que la situación era imposible, ya que Shaolin solo estaba en el 6º nivel de estudio del Chi y nadie podía derrotarlo de un solo golpe. Che-Yun creía que las diversas habilidades que había adquirido le permitirían dominar a alguien como Hua sin esfuerzo. Sin embargo, Kion comentó en voz alta que no había previsto que ella fuera tan débil. Shiran se dio cuenta de que, a pesar de su error, parecía que el propio Shiyong no había esperado contrarrestar su ataque más feroz. Hua llamó a Gu descuidado, lo tildó de mocoso y lo instó a levantarse y luchar si no tenía miedo. Justo cuando estaba a punto de cortarle el cuello a Gu, de repente oyó un ruido que se acercaba. Eran guerreros procedentes de la fortaleza celestial, en busca de Kyong. Comprendí que los soldados celestiales pronto lo localizarían en Hua. En ese momento, mientras Exe-Yong estaba absorto en sus pensamientos sobre su próximo movimiento, Shiran, que había sufrido una herida, escapó de debajo de la espada de Guo y huyó. Llamó a Taguchi Yong para que esperara su regreso al clan y lo maldijo para que encontrara su fin. Los soldados del castillo celestial oyeron sus palabras y corrieron hacia él. Me sorprendió lo duro que se trataba a sí mismo, llegando incluso a herirse para poder escapar. 11. Yong reflexionó sobre el abrumador número de soldados celestiales y un ministro desconocido en el reino, y se dio cuenta de que debía retirarse. Gu creía que su nueva velocidad le permitiría evadir a sus perseguidores, pero recordó que la princesa le había ayudado a escapar. Gu concluyó que debía olvidar a la chica y huir si valoraba su vida, sabiendo que no podía enfrentarse a ese funcionario. Sin embargo, un fuerte sentido del deber y del honor obligó a Gu a regresar al campo de batalla. Encaramado en lo alto de un árbol,
observó los alrededores. Curiosamente, todos habían desaparecido, dejando al vencedor en la incertidumbre. Jae-young pensó que no tenía importancia, creyendo que podía regresar sano y salvo al clan, ya que las montañas seguían siendo peligrosas. Mientras se preparaba para descender, sintió que había alguien detrás de él. Rápidamente, reconoció el aura del Señor del Cielo, lo que lo dejó atónito y temeroso. La figura detrás de él le preguntó a Gu si era él a quien la princesa buscaba salvar. Tae-yong volvió a preguntar, como si la pregunta anterior no hubiera calado. El esfuerzo parecía doloroso para el chico. Fly le preguntó a Gu si había regresado para rescatar a la chica que lo había defendido, calificándolo de acto conmovedor. Aún paralizado por el miedo, Shi-yong permaneció en silencio. Un solo pensamiento lo consumía: correr. Sin embargo, cuando intentó huir, fue empujado hacia atrás. Con un simple movimiento de la mano del señor, cayó al suelo, gritando de dolor. Shi-yong permaneció inmóvil, mirando tímidamente al señor que se alzaba sobre él, afirmando que ahora vería si la princesa acudía en su ayuda. Levantándose rápidamente, insistió al caballero en que se trataba de un malentendido. Shi-yong afirmó que solo era un discípulo novato que no conocía el nombre del maestro y que éste podía dejarlo marchar sin preocuparse. El Señor del Cielo respondió que necesitaba verificar algo y le hizo una pregunta sobre lo que quería decir. El caballero respondió que Yang King comprendía la importancia de su linaje para la Tierra Santa, pero se preguntaba por qué había abandonado el palacio para vivir en soledad en las montañas. Cuando el señor le preguntó si conocía el término palacio, le preguntó a Shi-yong si sabía que la chica era una princesa, la hija del emperador del gran reino de Yun, Yang King. Ahora Gu comprendía por qué la chica estaba tan bien desarrollada. El obispo se dirigió a Sejong para pedirle que confirmara sus sospechas. Gu pensó que eso era imposible, ya que la chica no podía ayudarlo. Parecía que el hombre tenía la intención de hacerle daño. Shiyong-se había resignado a su destino cuando, de repente, una princesa intervino y detuvo el ataque del señor. Shiyong-se sorprendió cuando el señor interrogó a la princesa sobre su regreso, ya que ella había evitado el peligro anteriormente. La chica no respondió, lo que llevó a Gu a creer que el anciano había acertado en su suposición. Más tarde, Kale comentó a Sejong que había tenido suerte, levantando las cejas con confusión. La princesa se dirigió al señor, llamándole anciano, y le dijo que hablaba demasiado, indicando que era hora de actuar. Se preparó para atacar primero al señor del dragón real Chi, pero éste logró defenderse con un gesto oportuno. El señor reconoció la fuerza del dragón real Kai, pero sugirió que la chica necesitaría más que eso para vencerlo. Con eso, lanzó un ataque, pillando a la chica desprevenida, ya que ella decidió absorber el golpe. Mientras tanto, Gu, que observaba el conflicto, se sentía inseguro. Si ni siquiera la princesa podía enfrentarse al señor, de repente, un atributo etiquetado como Dragón Real Kai voló hacia él. Lo agarró, sintiendo cómo su inmensa energía lo envolvía y formaba un aura a su alrededor. El maestro se abalanzó sobre la chica, gritando salvajemente: «Con este golpe destrozaré tu dragón real, Kai». Sus ojos estaban desorbitados, como los de un loco, mientras proclamaba que aniquilaría a la princesa ese mismo día. De la nada, Gu intervino, colocándose entre la princesa y el maestro y declaró: «Sigue soñando, viejo». Levantó una espada que irradiaba la esencia del dragón real Kai. El joven proclamó que, con el poder que había reunido, la espada era ahora el arma más formidable, superando incluso a la de Sharon. Blandió la espada con las palabras: «Dame tu vida». El maestro, al presenciar esto, preguntó indignado cómo se atrevía el chico a enfrentarse a él. Afirmó con arrogancia que podía acabar fácilmente con Geu con una sola mano, extendiendo la palma para frustrar el ataque. Para sorpresa del maestro, la espada logró atravesarlo, dejándolo indefenso. Esto enfureció al maestro, que reprendió furiosamente a Kyung por tal audacia. Aprovechando el momento, la princesa decidió que era la oportunidad ideal para atacar al maestro mientras estaba desprotegido. Le asestó un golpe que le hizo sangrar por la boca y le arrancó la máscara. En ese instante, la princesa agarró la mano de Kyung y exclamó: «Vámonos», y comenzaron a huir juntos.
Una vez que alcanzaron una distancia segura, se detuvieron para planear su siguiente movimiento. La joven aseguró que su ataque había incapacitado al oficial por el momento. Instó a Sejong a que regresara rápidamente con el rey para informarle de su situación. Se declaró gobernante del Gran Yuan, hija del rey Luhan, y afirmó que alguien la escoltaría de vuelta. El chico le advirtió que estuviera alerta, ya que el señor era un demonio que podía perseguirla en cualquier momento. La princesa agradeció la preocupación de Gu. Justo cuando el chico estaba a punto de marcharse, la chica lo detuvo, revelándole que aún no sabía su nombre. El joven se presentó, diciendo que era miembro de la secta exterior, pero que ahora tenía muchas posibilidades de convertirse en discípulo interior. La princesa expresó su gratitud a Jae-yong por rescatarla. En respuesta, Gu señaló torpemente que, en realidad, fue la chica quien regresó primero para salvarlo. Shi-yong le preguntó por qué había regresado, señalando que incluso el viejo demonio sospechaba de su deseo de ayudar a Guo. Antes de que el joven pudiera terminar su pensamiento, dos grandes aves se elevaron hacia el cielo, cada una con un samurái a lomos. La joven mencionó que esos individuos habían venido a por ella. Los samuráis desmontaron de las aves y se acercaron a la princesa. Al aterrizar, se arrodillaron ante ella y el líder se disculpó por llegar tarde y por asustarla, declarando que merecía un castigo por su transgresión. Además, solicitó el regreso de la princesa al palacio y le informó de que había enviado grupos de búsqueda para asegurarse de que el demonio no escapara. Después, la princesa y los tres samuráis montaron en las aves y ascendieron hacia el castillo, mientras él observaba su partida durante un momento antes de dirigirse a su rey insecto. A la entrada de la secta, Gu se sintió aliviado por haber regresado por fin. Mientras Shi-yong caminaba por la secta, reflexionó sobre su intención inicial de cultivar energía vital fuera, y finalmente se dio cuenta de que había hecho lo contrario. Decidió permanecer en la secta para acumular fuerza. De repente, un discípulo de Jiang Hai se apresuró a acercarse a Gu. Lo saludó y le preguntó por su paradero, recordándole que solo quedaban 3 días para el examen semestral entre sectas. Shiyong levantó las cejas con sorpresa, reconociendo que sin el recordatorio del hermano Shanghai, podría haber pasado por alto el examen. Al acercarse a Kyong, el joven le preguntó en voz baja si se había ganado algún enemigo durante su ausencia. Kyong le informó de que, justo ayer, alguien de la intersecta había preguntado por el paradero de Shiyong. Al oír esto, Gu se dio cuenta de que debía de haber regresado a la secta antes de lo esperado. Jiang Hai, sorprendido por esta revelación, preguntó cómo era posible que el hermano Gu guardara rencor a Shiyong, de la intersección. Kyong se limitó a decir que no tenía importancia y que tenía intención de acompañarlo a Shanghái. Mencionó su fuerza, que lo situaba en el puesto 28 de los expertos de la secta interna, y advirtió que los discípulos de la intersección podían eliminar fácilmente a los de la secta externa, aconsejando no provocarlos. Expresó su gratitud a Jiang Hai por informar de esto a Shiyong y le aseguró que sería cauteloso en el futuro. Sin embargo, Gu señaló que el hermano Jiang desconocía el nivel actual de cultivo de Shiyong, por lo que decidió aceptar su buena voluntad. Yang Hai comentó además que tenían suerte de que la secta exterior fuera un lugar tan caótico que localizar a alguien allí no era sencillo, y prometió asegurarse de que los demás mantuvieran en secreto la ubicación de Shiyong. De repente, Yang Hai recordó a otra persona que estaba interesada en el paradero de Shiyong y expresó su sorpresa por no recordar haber ofendido a un número tan significativo de personas. Shanghai comentó con condescendencia que Gu tenía mala memoria y le recordó la humillación anterior de Shiyong relacionada con una pelea con una chica, insinuando que tenía una deuda. Gu se dio cuenta rápidamente de que Chen se refería a la hermana Silla y le preguntó qué quería de Shiyong. Shanghai admitió que no tenía esa información y sugirió a Shiyong que se lo preguntara directamente a la chica. Después de esto, se dio la vuelta y se marchó, mientras que Shiyong consideró innecesario preguntarle a la hermana Silla cuáles eran sus intenciones. 3 días después, los discípulos de la secta exterior se reunieron a la entrada del templo, a la espera del examen semestral entre sectas. La hermana Silla apareció entre los estudiantes, pidiendo silencio mientras sostenía un pergamino. Anunció que los 10 mejores en el examen semestral externo serían premiados con piedras prístinas de calidad media. Los 3 primeros recibirían píldoras para el cultivo del chi, y el ganador del primer puesto obtendría una técnica de alto nivel.
La hermana Xia enfatizó que solo aquellos en el sexto nivel de encarcelamiento del Chi podían participar y que los competidores debían mostrar sus habilidades de manera eficiente. La hermana Xian declaró el inicio del combate en el callejón con guerreros de madera. El primer contendiente fue Tan Ming. Zhang informó a Gu de que Tan Ming casi alcanzó la intersección durante su último examen y ahora se encuentra en el noveno nivel de encarcelamiento de Chi. Jae Yong preguntó si el amigo de Tang Ming creía que tenía posibilidades de entrar en la intersección esta vez. La respuesta que recibió sugería que, según los rumores, el sexto nivel era suficiente para superar la primera ronda, pero incluso alguien en el séptimo nivel se enfrentaría a retos considerables. Yehu supuso que la puntuación se vería influida por el tiempo que se tardara en completar la tarea, lo que indicaba la necesidad de actuar con rapidez. Mientras tanto, el señor de la secta en el trono interrogó a la hermana Xia sobre los rumores de que había perdido una apuesta. Mencionó que un joven de la secta exterior había logrado incapacitar a Sila con sus propias manos, lo que despertó su interés. La chica se dio cuenta rápidamente de por qué el maestro quería observar este examen. El maestro le preguntó si había alcanzado la etapa de la esfera de la verdad condensada. Ella afirmó que sí. Él señaló que Beilin Jiang, de la base, cuya secta es Jake Shun de la secta Hanyu, había alcanzado este nivel más rápidamente que ella. El maestro le preguntó a la hermana Shu sobre sus perspectivas en el torneo de las 4 grandes sectas, a lo que ella le aseguró que haría todo lo posible. Él comentó que circulaban rumores sobre la hermana Shu practicando técnicas secretas, y le preguntó si era para alcanzar la etapa avanzada de acumulación de chi. Ella se quedó en silencio cuando él mencionó a Baimax, el mejor discípulo de la secta Baek Su, quien, a pesar de ser una figura destacada, todavía era considerado un novato dentro del gran país de Yun. Le aconsejó que durante el torneo de sectas era crucial brillar para asegurar la victoria. Gu Yong, incluso en el sexto nivel de encarcelamiento del Chi, había logrado superar a la chica. La hermana Xia expresó su comprensión de las ideas del maestro y le agradeció su orientación. El maestro reconoció que, aunque la hermana Xia fuera la más fuerte de Qin Yun, le costaría enfrentarse a los retos del mundo. Sugirió que observar el examen podría ser beneficioso para ella, especialmente con la posible aparición de Gu Qiyang. En ese momento, Tang Ming salió de la sala de exámenes. Los estudiantes observaron que ni siquiera 2 varitas de incienso se habían quemado por completo durante su periodo de examen. Su rápida actuación les llevó a creer que se aseguraría el primer puesto. A continuación, se anunció el turno de Bushet Jong. Gu concluyó que dado que su objetivo era triunfar, no había necesidad de que ocultara sus habilidades. Al entrar en la sala, observó numerosas figuras de madera que se asemejaban a seres humanos. Para su sorpresa, se dio cuenta de que estos luchadores de madera poseían una fuerza que los potenciaba. Le pareció una táctica ingeniosa y observó varios atributos. La emoción lo invadió al reconocer que estas figuras estaban diseñadas para aumentar su propia fuerza. Chai Yun pensó que debía liberar su potencial y comenzó a aprovechar las burbujas de fuerza vital. Una vez que absorbió esta energía, los adversarios de madera se debilitaron, lo que facilitó su derrota. Tenía curiosidad por saber con qué rapidez podría completar esta fase. Para sorpresa de todos, Bu Sheyun salió del área de pruebas antes de que se consumiera la mitad del incienso. Los estudiantes quedaron desconcertados por su velocidad y sospecharon que podría haber hecho trampa. Un observador, tras inspeccionar la sala, salió corriendo para informar a la hermana Isha de que todos los guerreros de madera habían sido destruidos. El maestro se sorprendió y preguntó cómo había ocurrido eso. El chico explicó que todos los guerreros habían sido destruidos, lo que detuvo el examen. El maestro argumentó que eso era imposible, afirmando que cada guerrero estaba fortificado en el sexto nivel de encarcelamiento Kai, lo que requería una estrategia para derrotarlos. El maestro llamó a la hermana Silla para que lo acompañara e investigara la situación. Al entrar en la sala de pruebas y examinar los restos de los guerreros, el maestro dedujo que se habían empleado claramente técnicas de espada y que Sejong había atacado imprudentemente sin ninguna maniobra evasiva. El maestro preguntó por la identidad del agresor, y el chico reveló que se trataba de Gu Qiyong. Gu Qiyong saludó al maestro y a la hermana Silla con torpeza. Furiosa, Silla exigió al joven que revelara la técnica oscura que había empleado para derribar a todos los guardias de madera. Chae-Yung sugirió que el problema podría deberse a la mala calidad de las figuras de madera,
ya que Gu apenas las tocó y, sin embargo, se desmoronaron. ¿Lo ves?, exclamó, señalando que eso no debería haber sido posible, sobre todo porque el anciano había estado aumentando su fuerza. Preguntó a Gou cómo había conseguido derrotarlo sin esfuerzo, dado que se suponía que estaba en el sexto nivel de encarcelamiento del chi. El maestro aclaró que Gou no estaba en el sexto nivel de comprensión del Kai, sino que había alcanzado el noveno. Los alumnos se quedaron boquiabiertos al oír esto. La hermana Silla se esforzó por aceptar la afirmación del maestro, recordando su propia evaluación de apenas un mes antes. Parecía imposible pasar del sexto al noveno nivel en tan poco tiempo. Los profesores hablaban de un prodigio que había ascendido en 2 años, mientras que un mes antes, tal logro parecía inalcanzable. Ahora, Dush Yong explicó que había accedido al pabellón de las escrituras tibetanas, había aprendido la técnica de la espada del asesino solitario y se había topado por casualidad con 2 hechiceros de noveno nivel en las montañas Kilian. La hermana Silla recordó que, un mes atrás, Gu ya había dominado la técnica de la espada y alcanzado el noveno nivel de comprensión Kai, lo que sugería que, si golpeaba con más fuerza, alguien como Kyong podría, efectivamente, destruir todas las figuras de madera. Sin embargo, a la hermana Silla le preocupaba el rápido avance de Gou en solo un mes y los importantes cambios que ello conllevaba. El maestro se rió, señalando que era impresionante que el joven hubiera subido 3 niveles en solo un mes. Incluso si Sejong lo consideraba mera suerte, tal fortuna a menudo se correlaciona con el potencial innato. El rey de la secta parecía bendecido por los cielos, dando la bienvenida a otro genio. El anciano animó a Qiang a continuar con este impulso. En la siguiente ronda, Go agradeció al anciano Lin sus amables palabras y prometió darlo todo. El maestro ordenó a su asistente que anunciara que todos debían dirigirse al segundo recinto para la siguiente fase del examen. En ese momento, Tang Ming miró furioso a Gu Qiyong desde entre la multitud. Se dio cuenta de que los acontecimientos que se estaban desarrollando contradecían la información que había recibido. Gu ya había alcanzado el noveno nivel de comprensión de Kai. Sin embargo, con la píldora secreta del señor Hua, se sentía seguro de que podría eliminar fácilmente a Gu. Una vez que Gu estuviera fuera del camino, Tang Ming avanzaría hacia la intersección y triunfaría con su apoyo. Estaba convencido de ello. Al día siguiente, se anunció que los individuos que habían superado la primera ronda lucharían en 8 arenas durante varios días, compitiendo por un puesto entre los 10 primeros. La segunda fase consistía en duelos 1 contra 1. El concursante que debía luchar contra Gu le pidió que se lo tomara con calma. La hermana Shu, que observaba los combates, notó que tras la primera ronda, el público miraba a Gu Qiyong con un nuevo respeto. Se preguntó si Sejong también podría asegurarse el primer puesto en los combates individuales. Sejong advirtió a su oponente que tuviera cuidado e inició un rápido ataque. Geu rodeó a su rival, que pronto reconoció su derrota. El árbitro anunció que Gu Qiyong era el vencedor. Sejong obtendría un resultado similar en las siguientes rondas. El público comenzó a corear el nombre de Gu Qiyong, mientras que el maestro lo elogiaba, afirmando que no tenía rival en la secta exterior. El maestro consideró asignarle un mentor experto a Sejong en la secta interior. Finalmente, se anunció el combate final. Gu Qiyong contra Tang Ming, mientras la multitud animaba a Gu Qi. Tang Ming expresó su sorpresa porque Gu Qiyong hubiera llegado a la final. En respuesta, Sejong cruzó los brazos con desdén, afirmando que era mera suerte y asegurando que el hermano Tang sería un oponente fácil de derrotar. Tang Ming declaró que no concedería la victoria fácilmente y lanzó su ataque. Jae Yong, sonriendo a Tang, lo desafió para darle una lección. El maestro que observaba se sorprendió al darse cuenta de que Yong ya había comprendido la intención de la espada, que los alumnos recordaban que había empleado contra la hermana Shu. Tan exclamó que nunca antes había visto una técnica así. Incluso el rival de Guo se dio cuenta de que su velocidad había mejorado notablemente. Un poco más y lo superaría. Tang Taeyong pasó corriendo junto a Ming, dejando un rastro de llamas en el suelo. A raíz de ello, el suelo en el lugar del rastro se agrietó, creando una fisura. Los alumnos que observaban el duelo quedaron asombrados. Tang Ming se preguntó cómo podía haber una disparidad tan grande en la fuerza entre ellos, ya que estaba seguro de que Shayan estaba en el sexto nivel de control del chi.
Mientras Tang Ming reflexionaba sobre esto, Shi Yong pasó corriendo junto a él y le propinó un poderoso puñetazo en la cara a su oponente. Tang Ming salió disparado varios metros y se dio cuenta de que tal vez tendría que recurrir al objeto que creía que le habían regalado. Sacó una pequeña esfera, una píldora secreta diseñada para multiplicar por 100 la fuerza en los momentos críticos de la batalla. Convencido de que eso le permitiría derrotar fácilmente a Kyong, se sintió furioso y decidido a darle una lección a Guo por interponerse en su camino. Shiran también había advertido a Tang que si intentaba hacer trampa, se aseguraría de que pasara un mal rato en la intersección. Tang contempló su siguiente movimiento y se tragó la píldora entera. Al instante, sintió una oleada de energía irradiando desde su interior. Su cuerpo comenzó a impregnarse de un poder inmenso. El maestro observó que Tang Ming había ingerido la píldora. La chica preguntó por la píldora en cuestión. El maestro explicó que era la misma que la hermana Isia había considerado anteriormente excesivamente peligrosa. Mencionó que había dedicado la mitad de su vida a crear píldoras de longevidad, por lo que era un gran conocedor del tema. En consecuencia, últimamente se había vuelto reacio a aceptarlas. Cada elixir o píldora tiene no solo propiedades curativas, sino también posibles efectos secundarios. Normalmente, los cultivadores emplean una pequeña cantidad de píldoras calientes para facilitar una absorción más rápida de la energía chi de su entorno, con un daño corporal mínimo. Las píldoras secretas mejoran las tasas de absorción de energía, pero también causan un mayor daño. Sin embargo, ciertas píldoras son capaces de liberar todo el potencial del cuerpo humano, facilitando un rápido avance en las etapas de cultivo, pero a costa de un intenso sufrimiento al liberar todo el chi del cuerpo del cultivador. Mientras el maestro relataba la historia, Tang Ming gritaba de dolor por los efectos de la píldora. La hermana Xian preguntó si debía intervenir. El maestro observó que la tez de Tang Ming se había oscurecido, lo que indicaba que la potencia de la píldora era demasiado fuerte y se había acumulado en sus meridianos. El daño era irreversible, lo que provocó la pérdida de toda su energía cultivada. El maestro le indicó a la hermana Silla que vigilara de cerca a Tang Ming, ya que si en el futuro se enfrentaba a un enemigo insuperable y recurría a este método, podría correr la misma suerte. La hermana Silla observaba horrorizada. El joven carnicero le mencionó a Tang Ming que, con sus habilidades, el hermano Tang se aseguraría un lugar en la intersección. Le preguntó si valía la pena tomar la píldora para alcanzar el primer lugar. En respuesta, la monstruosa forma que había adoptado Tang Ming rugió, confiado en que alguien se atrevería a hacerle daño. Jiang preguntó si Tang Ming estaba seguro de que le habían dado esa píldora, a lo que Tang Ming respondió que creía que ayudar a Shiran le garantizaría su admisión en la intersección. Antes de que Ten Min pudiera terminar su frase, Tang Ming volvió a gritar de dolor insoportable. Tuché. Yang observó que la apariencia de Tang Ming había cambiado drásticamente. Ahora estaba completamente fuera de control, transformado en una criatura horrible. Esta criatura atacaba indiscriminadamente, apuntando en ese momento a Gucci Yang, a quien casi destrozó con sus garras. Tuché. Yang instó al hermano Tang a recuperar el sentido, pero fue inútil. Tang Ming estaba envuelto en furia. Todo su ser irradiaba un profundo color carmesí. Gucci, al notar el caótico chi que brotaba de Tang Ming, observó las extrañas burbujas que lo envolvían, marcadas como energía maldita. Era la primera vez que Taeyong se encontraba con un atributo así y dudó en absorberlo. A pesar de las agresivas acciones de Tang Ming, Gou sintió una punzada de compasión por su sufrimiento. El maestro reconoció que la píldora había infundido energía maldita en el cuerpo de Tang Ming y ordenó a los guardias que lo sujetaran. Gucci Yong comentó que el tanque había tenido suerte, ya que no tenía intención de rescatar al hombre y solo se centraba en sus cualidades. De repente, Tang Ming lanzó otro ataque contra Gucci Yong, pero este lo evadió rápidamente aumentando su velocidad. Shi Yong agarró la burbuja de Tang y la apretó con fuerza entre sus manos. La hermana Shu llegó al campo de batalla y advirtió a Gu que se mantuviera alerta, ya que Tang había consumido la píldora maldita. Shayong desvió la mirada hacia la hermana Xia, revelando que había absorbido la energía maldita. Shiyong golpeó entonces a la hermana Xia, haciendo que trastabillara hacia atrás. El maestro corrió en su ayuda y le preguntó por su situación y si tenía problemas con Kyong.
Tang Ming volvió a su forma humana y se derrumbó en el suelo. La hermana Xie le aseguró al maestro que estaba perfectamente bien, solo un poco distraída. El maestro le instó a permanecer alerta. La joven observó la expresión del joven y notó que parecía estar bien. El joven corrió hacia la hermana Xia, advirtiéndole que Tang Ming no era el mismo y aconsejándole que tuviera cuidado. Le pidió que fuera a ver cómo estaba Tang y le preguntó qué había tomado, mientras Gu Qiyong se ocultaba detrás, con la mano cargada de energía maldita. La chica pensó que Niu Yong simplemente la había empujado a un lado, pero ahora parecía ser el de siempre. La hermana se acercó al joven, felicitándole por haber conseguido la primera posición y dando las gracias a Shayan. Le aseguró que ella y el maestro cuidarían de Tang Min, y también mencionó la experiencia del señor Lin como alquimista y sanador. Bu Qiyong se inclinó y le pidió a la hermana Mi que cuidara de Tang Ming, quien notó el cambio en el color de la palma de Guo a medida que la maldición se desvanecía. Los sirvientes se llevaron el cuerpo sin vida de Tang Ming en una camilla desde el lugar del duelo. Al observar los nuevos acontecimientos de Shi Yong, se sorprendió de que el examen de Tang Ming pudiera concluir de esa manera, y estaba seguro de que Shi Yong estaba involucrado de alguna manera, lo que le pareció bastante mezquino. Claramente, Shi Yong necesitaba encontrar una manera de eliminar este problema. Cuando Shi Yong absorbió la energía maldita de Tang Ming, esta salió de su cuerpo, pero también tuvo un efecto en Gu. Afortunadamente, logró mantenerla bajo control. Parecía que ella debería haber estado más informada sobre su capacidad para absorber diversos atributos. Jong llegó al patio de los ancianos y se refirió a Kyong como un individuo intrigante, ya que Kyong había ascendido hasta convertirse en el discípulo más destacado de la secta externa. En solo un mes, el maestro le había concedido a Kyong el privilegio de seleccionar cualquier técnica que prefiriera del pabellón de las escrituras tibetanas. Shin expresó su sincera gratitud al anciano Lin, radiante de alegría. Dado que Guyong ya había comprendido la técnica de la intención de la espada, el maestro recomendó a Shaolin como discípulo al anciano Lei, el espadachín más experto de la secta, sugiriendo que estudiara con él. Gu había mostrado interés en crear píldoras y elixires, y deseaba dedicarse a la alquimia. El maestro Lin se sorprendió y le preguntó a Shi Yong si realmente deseaba explorar la alquimia. Shi Yong razonó que, dado que actualmente podía absorber atributos, estudiar artes marciales parecía innecesario. Sin embargo, profundizar en la alquimia podría mejorar su comprensión de estos atributos. Gu expresó abiertamente su deseo de aprender del anciano Lin. Jae Yong reflexionó que las personas con niveles de cultivo más altos generan menos atributos a partir de la energía chi, lo que indica que las píldoras y las piedras se convertirían en fuentes esenciales de atributos para los futuros practicantes de Qigong. En un arranque de ira, reprendió a Gu por fingir ser ingenuo, dado que ya había dominado la intención de la espada y ahora se dedicaba a la alquimia. Kyong afirmó con calma su creencia en su potencial alquímico, citando fracasos pasados debido a una mala instrucción, pero estaba decidido a no perder esta oportunidad. La hermana Shi, indignada, afirmó que sus afirmaciones eran ridículas, ya que los maestros de la secta externa ni siquiera habían visto una píldora. Shi Yong mencionó su talento, a lo que Do replicó que según ese razonamiento, la hermana Xia, que también dominaba la técnica de la espada, no debería figurar como alumna del maestro Lin.